va. Bueno, en este caso tenemos la difusión de un gas, en este caso SO2, que se está difundiendo a través de un tapón de caucho vulcanizado, ¿sí? Entonces, pues vamos a suponer que ahí ese tapón se colocó ahí en un recipiente para que el CO2 no se atrape, no quede, pues quede ahí retenido, ¿no? Y dice que en el recipiente contiene CO2 gaseoso a 25 grados centígrados y 2 atmósferas de presión. Hay que hacer el cálculo del escape de cuánto se está escapando de CO2 en unidades de kilogramos mol de CO2 por segundo, ¿sí? Aquí ya no es un flujo específico, ya ya es ¿cómo se llama? Un flujo molar como tal. Vamos a suponer aquí que la presión parcial del CO2 a la en la parte exterior del recipiente es de 0. ¿Eso qué quiere decir? Que inmediatamente que una molécula del CO2 llega a la superficie externa del tapón, pues se difunde en el ambiente, entonces pues no vamos a tener concentración. La solubilidad del CO2 gaseoso es de 0.9 metros cúbicos a TPE. TPE es temperatura y presión estándar. Para los gases es 0 grados centígrados y una atmósfera de presión, ¿sí? Y nos da también que la la difusividad del CO2 es de 0.11 por 10 a la menos 9 metros cuadrados sobre segundo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a utilizar esta ecuación para poder resolver o poder determinar el flujo. Sí, bueno, ahorita que quiera. Sí, vamos a utilizar esta ecuación. Nosotros ya nos dan datos de solubilidad y nos dan datos del coeficiente de difusión. Habrá que determinar la presión parcial en el punto 1, la presión parcial en el punto número 2, ¿verdad? Ahora, de repente puede existir ahí alguna duda, ¿no? O sea, hay ocasiones en que, pues, nosotros partimos de esta ecuación general, bueno, esta de acá, podemos tener una difusión en una placa sólida o bien en un cilindro. A veces nosotros pensamos o nos imaginamos que el tapón de caucho tiene forma cilíndrica. Es correcto, sin embargo, no se está difundiendo a través de las paredes del cilindro como tal, sino tiene una difusión axial, ¿sí? No es una difusión radial. Por lo tanto, pues es como si fuera una placa, así de esta manera. Y entonces, pues la ecuación que vamos a utilizar, pues es directamente esta de acá. Si fuera una difusión radial, pues tendríamos que aquí modificarla ligeramente y poner ahí la relación de los radios en la parte interna con respecto a la parte externa. Entonces vamos a utilizar esta ecuación. El 22.414 es una corrección que se hace porque la solubilidad está expresada a condiciones estándar de 0 grados centígrados y una atmósfera de presión, y vendría siendo como la especie del volumen para esas condiciones, el volumen molar. Y entonces eso lo dejamos así tal cual. Entonces tenemos esto, tenemos que la difusividad ya no lo da el problema, es de 0.11 por 10 a la menos 9 metros cuadrados sobre segundo. La solubilidad del CO2 a estas condiciones es de 0.9 metros cúbicos. Ahora, lo interesante, la presión en el punto 1 y la presión en el punto 2. ¿Cuál sería la presión parcial en el punto 2? Sería... ¿Sería de cuánto? No tengo idea. No tiene ni idea. ¿Cómo de cuánto podría espera. ser? ¿Y cuánto podría ser la presión en el punto 1?
En el punto 1, según esto, es 2 atmósferas, ¿no? Es Porque está correcto. dentro del recipiente. Y Exacto. según yo, Ajá. o sea, la presión 2 sería una atmósfera, ¿no? No. ¿No? Cero, ¿no? ¿Por qué Es cero. cero? ¿no? Porque dice que en el exterior. Porque aquí lo dice, ¿no? La presión parcial del CO2 en el exterior es cero. ¿Y por Sí. qué cero? Por Cero. lo que les comentaba, inmediatamente que una molécula del CO2 llega a la parte externa, pues se va al ambiente, ¿no? Se disipa completamente y entonces, pues no hay CO2 ahí presente. Entonces, por eso se considera de cero. Ahora, ¿en qué unidades vamos a sustituir la presión? O sea, la podríamos sustituir en bar, en milímetros de mercurio, en pascales. ¿Por qué? Porque es sistema internacional. ¿En qué unidades vamos a hacer la sustitución de la presión? En pascales, ¿no? No, es lo que les iba a decir. Aquí En atmósferas. va a ser en atmósferas. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que las condiciones de presión y temperatura estándar son 0 grados centígrados y una atmósfera de presión. Es por eso que tenemos el 22.414. Entonces aquí esto lo vamos a sustituir en atmósferas, porque establecemos una correlación con esto de acá. ¿Sale? Entonces lo sustituimos en atmósferas. Z2 menos Z1, pues es el espesor ¿cómo se llama? Del tapón, que son 30 milímetros, lo vamos a sustituir en metros. Entonces, ¿esto cuánto me va a dar? 0.03. 0.03 metros, ¿sí? Y tenemos aquí, pues para tener esto en ¿cómo se llama? Lo vamos a multiplicar por el área. Entonces aquí, ¿por qué? Porque ya nos lo da el área y vamos a tener las unidades. Entonces ahorita vamos a ver en qué unidades nos va a quedar esto. Aquí vamos a incorporarle que lo vamos a multiplicar por el área para ya no tener un flujo específico, sino tener un flujo molar. De cualquier forma, el área ya no le están dando, que es de 4 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces, si nosotros hacemos un análisis, la difusividad está dado en metros cuadrados sobre segundo, ¿sí? Esto que tenemos acá son metros cúbicos, ¿sí? Bueno, el 22.414 es un volumen molar que estaría dado en metros cúbicos sobre kilogramo mol. El kilogramo mol que aquí está, pues digamos, dividiendo, pasaría hacia arriba multiplicando. Entonces, nos quedarían metros cuadrados aquí abajo, que al momento de que lo multiplicamos por estos metros cuadrados se cancelan entre sí, y entonces nos van a quedar unidades de kilogramos mol sobre segundo, ya directamente. Sustituyendo los valores, vamos a decir aquí sustituyendo valores, vamos a tener el coeficiente de difusión. El coeficiente de difusión o difusividad es de 0.11 por 10 a la menos 9. Luego, la solubilidad. La solubilidad, pues bueno, ahí nos estaba expresado que es de 0.9. No vamos a escribir las unidades porque están un tanto capciosas, son metros cúbicos por metro cúbico de caucho por atmósfera de presión, ¿sí? Entonces, o bueno, vamos a metros cúbicos de gas. Bueno, vamos a ver si... metro cúbico de gas por cada metro cúbico de caucho. En realidad no es metro cúbico de caucho, sino vendría siendo metro cuadrado de caucho. Hay que corregir aquí las unidades. Aquí es un error de dedo. Y además de eso, por
atmósferas. ¿Sí? Y esto pues tenemos la presión. En el punto 1 pues ya había dicho Miguel que era 2. En el punto 2 es 0. Son atmósferas. Aquí serían 22.14. Vamos a escribir las unidades para que puedan checar bien el análisis dimensional, que daría kilogramos mol sobre metro cúbico. O sea, alguien me podría decir, es que yo recuerdo que el volumen molar de un gas ideal son 22.414 gramos mol sobre litro. Pues sí, o sea, si pasamos los gramos mol sobre litro a kilogramos mol sobre metro cúbico, pues es equivalente, ¿no? Entonces nos queda de esa manera. Y Z2 menos Z1 es el espesor del tapón de caucho, que es de 0.03 metros. Lo multiplicamos aquí por el área. ¿El área de quién? Del caucho, ¿sí? Que es de 4 por 10 a la menos 4. ¿Y qué son? Metros cuadrados de caucho. Y entonces se hace la operación correspondiente y las unidades, como les había comentado, pues nos van a quedar esos kilogramos. Ah, no, perdón, aquí es al revés. Son metros cúbicos sobre kilogramos mol. Estos kilogramos mol que aquí abajo están dividiendo, pasarían arriba multiplicando, las atmósferas se cancelan con estas atmósferas, los metros cúbicos del gas se cancelan con estos metros cúbicos. Es más, vamos a ponerle aquí que son metros cúbicos del gas. ¿Sí? Y estos metros cuadrados, bueno, y aquí serían metros, ¿sí? Se cancelarían con estos, ¿no? Entonces nos quedarían ahí las unidades correspondientes de aquí, bueno, y aquí tendríamos, ¿cómo se llama? Metros cuadrados sobre segundo, ¿sí? Profe, en el área no es .003 metros. ¿En dónde? Perdón. Bueno, en Z, porque No, milímetros porque a metros, son 30 milímetros. por eso va a metros. Por eso hay que dividir 30 entre 1000. ¿Cuánto te da? Sí, está bien. ¿Está bien? Olvídelo. Lo olvido. El resultado de la operación es 1.1778 por 10 a la menos 13, ¿no? 778. A ver, sí. Vamos a ver si sí. 1 punto qué, perdón. 1778 por 10 a la menos 13. 778. Por 10. A la menos 13. Y aquí ya son kilogramos mol sobre segundo. ¿De acuerdo? Y aquí sí, o sea, creo que sí está bien, son metros cúbicos. Aquí no son metros cuadrados, son metros cúbicos y ahorita vemos por qué se cancelan. Aquí estas unidades serían, la difusividad, pues serían metros cuadrados de caucho, ¿sí? Y entonces eso va a provocar pues que ya se haga la cancelación correspondiente. Aquí serían metros cuadrados de caucho, nos quedan metros cuadrados, metros a la cuarta con esta. Bueno, vamos a ponerle aquí los metros cuadrados de caucho. Sobre segundo. Aquí le ponemos también que son 0.03 metros de caucho. Pues ahorita que me deje.
Sí, y con esto ya se cancelarían las unidades y nos quedan kilogramos mol sobre segundo. De esta forma, pues tenemos la cantidad de CO2 que se está perdiendo por unidad de tiempo. O sea, ahí pues es pues muy pequeña, ¿no? Esta cantidad.